Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos una semana más al debate de Teleelch. Este 14 de marzo se cumplieron 3 años de la pandemia, 3 años desde que tenemos esa imagen de Pedro Sánchez saliendo a decir que España y el mundo entero prácticamente estaba en un estado de alarma y en una pandemia y que íbamos a entrar en confinamiento, decía por aquel entonces, por 15 días. Lamentablemente fue bastante más y a día de hoy todavía seguimos hablando del COVID, de esa pandemia que tantas secuelas les ha dejado desafortunadamente a otros y que ha incidido en nuestro día a día en todos los ámbitos. En Elche, concretamente, alrededor de 300 personas fallecieron y más de 65 se contagiaron, al menos que haya registradas. Y por otra parte, la vacunación, nuestra salvación. En Elche, más del 90% de la población se vacunó. Así que vamos a hacer una radiografía, una imagen de lo que han sido y lo que es después de estos 3 años. Y antes de comenzar, decir que también hemos invitado al Hospital General y a Salud Pública, pero por cuestiones de agendas, pues hoy no han podido venir hasta aquí, pero tenemos unos invitados maravillosos que se los presento ya. Justo Medrano, gracias por venir hasta Teleelch, un placer. También está con nosotros Maribel Pérez, gracias por venir también hasta aquí. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Víctor Martínez, muchas gracias también por estar aquí. Gracias. Bueno, comentaba rápidamente lo que han sido pues estos 3 años de pandemia, desde ese fatal 2020, ¿no? Que cambió nuestras vidas en todos los ámbitos a nivel mundial. Víctor, ¿qué radiografía a grandes rasgos podrías hacer de cómo estamos ahora? ¿De cómo estamos ahora? Bueno, pues ahora, por suerte, estamos mucho mejor de lo que estábamos. Ahora mismo los hospitales, ya después de esta última ola, que curiosamente ha sido más bien de gripe que de COVID, pues los hospitales ya estamos empezando a tener unas estancias mucho más típicas de la estación que estamos ahora y digamos que a nivel hospitalario prácticamente ya estamos en la normalidad, se podría decir. Compartes, Maribel, esa radiografía de que la incidencia pues es mucho menor, afortunadamente, como decíamos, por la vacuna, y bueno, que sigue habiendo COVID, eso sí, pero afortunadamente otra situación totalmente distinta, ¿no? Sí, totalmente distinta. Nosotros en Vinalopó, digamos que en esta temporada desde el otoño, hemos tenido una media de ingresos por COVID de 3, 4, con un pico de 7, a lo mejor en la época de Navidades alrededor, pero no más. Y de hecho, pues en el último mes habremos tenido 2 casos, ahora tenemos solo 1 ingresado y ninguno en la UCI. En todo este periodo solo un paciente ha estado en la UCI, que claro, no tiene nada que ver con las situaciones en las que hace 3 años en la que estábamos. Afortunadamente, cuando escuchábamos, ¿no?, a vosotros, a los médicos decir que la vara de medir era muchas veces la probabilidad que el paciente tenía por sobrevivir, una decisión dura, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que la situación de gravedad ya no se siente, ha pasado y la tasa de ingresos hospitalarios, como dicen ellos, ha bajado mucho, las UCI están casi vacías, están al 1%, 1,2 aproximadamente, y por lo tanto la sensación de gravedad ha pasado. Lo que yo sí quisiera decir es que ahora que estamos saliendo, invita a sentirnos, digamos,
satisfechos con lo que tenemos, a valorar la vida que estábamos volviendo a hacer y digamos que tener un poco un sentimiento de humildad desde el punto de vista social. Ha habido una época en la que creíamos que nos íbamos a comer el mundo y de pronto nos han encarcelado. De ahí que haya ahora una sensación de libertad que hay que saber dosificar. Valoramos la normalidad y también tener salud, una cosa que muchas veces damos por hecho y que hay que vivir teniéndolo muy presente, ¿no? Me hablabais de las poquitas personas por COVID ingresadas. ¿Qué perfiles se podrían tener? También si están vacunadas y no, si son mayores o no. Nosotros la mayoría de la población, como has comentado al principio, está vacunada. Sí que tenemos algunos casos que no han tenido la vacunación completa, pero la mayoría, 2, 3 dosis, sí que la tienen. Y el perfil de los pacientes ingresados son pacientes con factores de riesgo, sobre todo pacientes oncológicos que están recibiendo tratamientos inmunosupresores, como puede ser quimioterapia o puede ser terapias biológicas, anticuerpos monoclonales, que en sí pues tienen un déficit inmunológico que favorece el que la infección sea grave, ¿vale? Este es el perfil que nosotros estamos teniendo. Sí, yo coincido. Aquel paciente que veíamos al principio ya no lo vemos. Esos pacientes que no tenían ningún factor de riesgo y que de repente entraban en insuficiencia respiratoria severa y las carreras y el deterioro del paciente en horas, eso ya no lo vemos. Ahora la verdad es que son personas que se ven afectados por el COVID como se podrían ver afectados por otro virus o por otra infección, básicamente. Con todo ello, la gente se pregunta, ¿deberíamos seguir vacunándonos? ¿Se recomienda solo a las personas mayores y con estas patologías o al resto de la población también? Bueno, yo pienso que la indicación de la vacuna en estos momentos está centralizada sobre todo en las personas mayores de 65 años, personas mayores y las que tienen esas patologías de varios órganos, y también las embarazadas y todos aquellos que puedan tener, como decía ella, una inmunidad deprimida. Pero sí que hay que diferenciar entre una reinfección, una nueva infección inesperada y el síndrome post-COVID, del que seguramente tenéis más experiencia que yo. Pero sí que es verdad que todavía existe la posibilidad de infectarse o de reinfectarse, aunque haya padecido el COVID. Y sobre todo queda un grupo de personas con ese síndrome post-COVID de fatiga y molestia, cefalea, etcétera, que dura un cierto tiempo, pero digamos que sin alarma ya, sin alarma. Sí. De hecho, en la inmunización, pues lo que se ha visto es que las vacunas consiguen unos niveles de anticuerpos que duran hasta 3 meses. Después de los 3 meses eso baja drásticamente, con lo cual, bueno, ahora mismo no se está contemplando una nueva dosis, salvo, bueno, la quinta que se ha puesto en estas personas con riesgo, pero no cabe la posibilidad que periódicamente o en épocas de mayor riesgo se pueda, sobre todo en las que ha comentado el profesor Medrano, ¿vale? Pero que hay que tener en cuenta que la inmunidad, aunque sí que la inmunidad celular ya hace una reacción que nos protege y que hace que no sea tan grave, pero los anticuerpos no están ahí permanentemente. En esto de la vacunación fuimos ejemplares. En Elche, el 90% de ilicitanos y ilicitanas vacunadas. Sí, yo creo que es bueno recordar eso, porque el primer impacto fue muy negativo y deprimente. En un principio se creyó que España era un país que lo hacía mal, y de hecho pues hubo diversos sectores políticos que aprovecharon la ocasión de cuanto peor nos vaya, mejor nos va a nosotros. Eso ha sido un error desde el punto de vista de lo que es una sociedad que se estima a sí misma. Y el resultado ha sido, como comentábamos anteriormente, muy exitoso. Estamos por delante de países como Alemania, Reino Unido, Francia, en tasas de vacunación.
que está en un 87% aproximadamente. Es el país más vacunado, junto con Portugal, que también tiene las mismas tasas. Por lo tanto, hay que decir, como síntesis de cómo el país, como sociedad, ha abordado la pandemia, lo ha hecho bien, más allá de algunos momentos en los que ha habido tensiones y ha habido grupos que se han salido del colectivo general, pero en general el comportamiento ha sido excelente. Yo me gustaría un inciso. Yo, respecto a lo que es la inmunización, me gustaría simplemente que se normalizara la vacuna del COVID, es decir, que pasara a ser como la de la gripe, exactamente. Nadie se plantea, ¿me tengo que vacunar de la gripe? ¿No me tengo que vacunar de la gripe? No, tengo más de 65 años y me llaman al centro de salud y yo me voy y me vacuno. Pues igual que eso, debemos de hacer caso a las autoridades sanitarias y lo que digan se ha visto tremendamente asistido por la evidencia y es lo que es un poco lo que hay que hacer, ya está. Es que nos tenemos que acostumbrar a la idea de que el COVID ha venido para quedarse. Por supuesto. Se va a quedar con nosotros como la gripe, porque además muta tan fácilmente, como hemos visto con la Omicron y otras que vuelven otra vez a mutar, de tal manera que sí, que hay que incorporarlo de momento en el sistema, como dice Víctor. También estaba haciendo justo antes una radiografía con mucho más prisma de lo que lo hemos hecho inicialmente con estos 3 años que han pasado, ¿no? Cuando estás dentro de la pandemia, cuando todo cambiaba un día después del otro, cuando todas las medidas se quedaban desfasadas al día o la semana anterior. Ahora que han pasado 3 años, ¿qué radiografía hacéis de lo que fue el COVID en esos días más intensos y también cómo estáis los sanitarios en este momento? Bueno, yo qué sé, al principio fue una bomba psicológica, es decir, pero en todos los planos. Es decir, yo, por ejemplo, como jefe de servicio, ante lo que se me venía encima, ante lo que había que gestionar, ante todos los recursos humanos, etcétera, cómo lo íbamos a hacer, etcétera. Como médico, francamente asustado, no tenía ni idea de qué iba esto de los chinos y, como todos, estudiando como locos, oyendo, pero además con una evidencia científica bajísima, leyendo cosas que habían hecho los franceses con 5 pacientes, que eso es una evidencia cero, un reportaje de los chinos, lo que habían dicho los italianos que estaban por delante. Y luego, incluso como persona, es decir, yo como padre de familia, como médico, que te tenías que meter en casa, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi mujer? ¿Qué hago cómo nos organizamos? Es decir, al principio, lo que pasa es que al principio era todo adrenalina, buena voluntad, etcétera. El problema es que lo del principio empezó a dejar paso al cansancio. Ya no era todo tan bonito, ya empezaron las decepciones, empezó el cansancio psicológico. Y yo creo que más o menos ahora ya, pues, ya prácticamente, pues eso, normalizándolo, como todo el mundo, como cada uno lo vivió a su manera, lo vivió en su sitio y al final, pues todos lo estamos normalizando. Para mí lo que recuerdo, como dice Víctor, es la incertidumbre. Para mí esos primeros días fueron duros. Por otro lado, tengo que decir que tuvimos la suerte de que tuvimos la primera ola nuestra más tarde. Nosotros, por ejemplo, teníamos conexión directa con Torrejón, que estaba viviendo que fue el inicio, y nosotros todos los días teníamos contacto con ellos, de forma que a nivel organizativo íbamos un poco ya preparando las cosas, pero yo siempre lo comparaba con una montaña rusa, porque era como que estabas ahí esperando a que llegara, y esos momentos fueron difíciles. Por un lado, también lo vivo ahora, ya en la distancia, como un momento de mucho crecimiento profesional, en la que fuimos capaces de darlo todo y de demostrarlo de lo que somos capaces, del trabajo en equipo, de ver todos a una, de no tener horarios, pero porque es que no te planteas, ¿vale? O sea, que en ese momento lo importante era tenerlo todo previsto, pensar en el paciente que iba a llegar, y luego también se mezclaban las emociones de la familia. Yo tenía a mi hijo en Estados Unidos y era como organizar todo eso y tener
organizada la familia, el temor a que fueran llegando las personas allegadas y sabiendo con la evidencia que teníamos hasta dónde podíamos llegar, pues todo eso fue muy intenso y eso hizo mucha mella porque al final terminamos muy cansados. Pero es lo que tú dices, que sobre todo crecimiento, es decir, porque hemos salido más fuertes. Aprendimos muchísimo claro de eso. Claro Efectivamente, el impacto inicial fue la incertidumbre, el aislamiento, el confinamiento durante las primeras semanas. A partir de ahí, yo hablo a caballo entre hospital y como ciudadano, más que vosotros. Lo que sí puedo constatar en una sociedad que criticamos tanto por su comportamiento hiperconsumista y hedonista, he visto en esta primera etapa una alta dosis de altruismo. He visto un comportamiento altruista en los ciudadanos en general, no solamente familiares, sino de vecinos, conocidos, etcétera, interesándose, incluso llevando comida a un sitio u a otro. Y lo que sí, a partir de ahí, impactó mucho fue la alta tasa de incidencia y de mortalidad en los geriátricos. Los geriátricos, ahí sí que hay que hablar después un poquito más, porque ahí preocupó ese escenario que veíamos todos los días en televisión, de los ancianos aislados, deprimidos, sin poder recibir, sino a través, más adelante, de un plástico en el que se podían tocar, pero a través del plástico. Esa fue una sensación de agobio que hemos tenido que sufrir y que nos obliga a recapacitar sobre los geriátricos en España. Y en los hospitales también ocurrió, porque una de las partes más difíciles y duras emocionalmente como profesionales era no poder llegar al paciente, la cercanía, el tener que... Fue muy, muy difícil, más de lo que a lo mejor se pueda pensar, pero teníamos lo que teníamos y teníamos las herramientas que había y fue muy duro para nosotros. Estás acostumbrado a sentarte en la cama del paciente, a cogerle la mano, a estar con él, tal y cual, y de repente es que éramos astronautas. Sí, es una sensación de soledad. Encima, que vivimos todos. ¿Y por qué éramos astronautas? Porque nos decían que había que vestirse de astronautas y luego un año después nos dijeron que no hacía falta igual tanto. Es que era todo incertidumbre, todo era incertidumbre. Y realmente, sí, yo creo que realmente las personas que salieron perdiendo fueron sobre todo las personas mayores. En los hospitales, por la brecha digital, es decir, aquellos que no tenían acceso a su teléfono, que no podían estar en contacto con su familia, etcétera. Y desde luego el drama de las residencias, eso no está estudiado, no está hablado y yo creo que ahí habrá que... Yo quiero resaltar de nuevo el comportamiento de la ciudadanía, porque hemos aprendido cosas a través de eso. En primer lugar, a valorar lo que tenemos y ahora de nuevo otra vez, con la familia y con los amigos y con los que no son amigos. Pero sí que hemos visto a lo largo de estos 3 años que cada vez había menos mascarillas tiradas en el suelo, porque era un espectáculo al principio verlas tiradas en el suelo, lo cual invitaba a pensar cuál es nuestra actitud con respecto a los demás. Pero luego hemos aprendido a guardar la cola, porque no estábamos acostumbrados como los ingleses a guardar cola. Hemos aprendido a guardar la cola respetando al otro, lo cual es muy importante. Y luego el comportamiento en los autobuses ha sido excelente. La gente ha llevado siempre la mascarilla puesta. Y yo, en cuanto a la ciudadanía, un poco también, pensando en lo que fue aquello a nivel profesional, hay una cosa que también me ha venido y me ha recordado y que de alguna forma creo que nunca lo había sentido antes ni después ya no lo he vuelto a sentir, y es el reconocimiento. En ese momento, o sea, yo recuerdo con la carne de gallina los aplausos, porque yo llegaba a lo mejor a casa a las 8 menos cuarto o a lo mejor no llegaba, y para mí era
o sea, un estímulo, un golpe de aire fresco. Hombre, para nosotros nos ayuda muchísimo eso. Y eso Es decir, nunca que lo había sabías- como profesional, o cuando ibas tú solas por la calle, porque íbamos a trabajar y éramos los únicos que estábamos por la calle, a lo mejor te para la policía, ¿no? Sois, y se cuadra y dices, Dios mío, pero... ¿Sabes? Sí, sí. Pues esa sensación también creo que a todos en cierto modo nos ayudó a poder seguir adelante. La autopista vacía de Sí, camino al las trabajo. calles, Era de bestial. recordarlo, la Qué verdad horror. que todavía impresiona. Hablando de cosas que han venido para quedarse, hay cosas que han venido para quedarse también en la sanidad, como por ejemplo llevar mascarilla o por ejemplo las citas telefónicas, este tipo de cosas. Las redes sociales, la tecnología, siempre decimos, es una herramienta útil dependiendo de cómo la utilices, ¿no? En el caso de la sanidad, de las citas médicas, ¿valoráis vosotros como una ventaja o en algunas ocasiones se queda corto, el cara a cara sigue siendo primordial? Yo soy un médico de los de antes. A mí me gusta tener al paciente cerca, explorar al paciente, hablar con él. Indudablemente la tecnología te ayuda en muchas cosas, pero yo, por mí, yo preferiría que las cosas volvieran a lo que eran, al médico de toda la vida. Hay determinadas situaciones en las que son... Yo creo que el paciente siempre hay que verlo la primera vez. Claro. Y luego, pues si tienes que dar unos resultados que ya has pactado con el paciente, que ya sabes que no es... Pero una noticia de unos resultados de una biopsia, pues que hay que darlos en presencia. Pero bueno, a lo mejor pues personas que trabajan para un poco intentar de forma puntual. Y luego también hay un paciente en el que a mí sí que me ha ayudado, y es el paciente dependiente con problemas con limitación, que incluso nosotros en Vinalopó estamos empezando a hacer la videoconsulta, pero es muy puntual. Y en este paciente que no puede salir de casa y que muchas veces viene el cuidador y te falta esa cercanía, pues dentro de lo malo te da una opción, ¿no? Sí. Puntual, porque no cabe duda que a esa persona hay que ir a ver la casa, obviamente, o sea que eso es lo fundamental, pero puntualmente pues en algunas cosas nos puede ayudar. Totalmente de acuerdo. La relación médico-paciente no se puede perder, porque si se pierde la dignidad humana en la atención al desvalido, al enfermo. Y sin embargo, la sociedad está cambiando, porque ahora entre el médico y el paciente se ha interpuesto el Sistema Nacional de Salud, se ha interpuesto la salud pública, se ha interpuesto el hospital, que te condiciona en la atención a esos pacientes. 3 minutos para ver un paciente o 5 minutos son insuficientes, y ahí se ve alterada esa relación. Pero es que el hospital, ante la explosión demográfica y la mayor demanda de una sociedad cada vez más culta, más hedonista, mejor informada y que además conoce sus derechos, está, digamos, golpeando mucho el sistema sanitario. Y eso hace que haya que tener en cuenta que los hospitales se tienen que adaptar. Efectivamente, telemedicina, los teléfonos, las citas previas, no tienen más remedio que adaptarse. Pero eso, para mí, es un parche. Es un parche porque no se aborda la realidad de lo que está ocurriendo, que es una mayor demanda sanitaria. El sistema sanitario viene después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desparrama por toda Europa imitando al americano, y los ministerios se han centrado mucho en el hospital. Yo creo que hay que descargar a los hospitales, hay que favorecer más la atención primaria y sobre todo hay que ir a la epidemiología, a la sanidad y la salud pública, de tal manera que eso no invalida que los hospitales necesiten más recursos, efectivamente, y que haya que adaptarse ante la previsión de lo que pueda ocurrir en los próximos años. Pues llegados a este punto vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos aquí al debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble.
Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Bueno, pues ya estamos de vuelta y recordando este martes, que fue 14 de marzo, se inauguró el Jardín de las Víctimas del COVID, ahí frente al Cementerio Viejo, y durante el acto, que fue pues muy solemne, salió hablando un joven que había perdido a su pareja, muy joven también, Ainhoa, y también salió Diego Miñano, una persona que sigue padeciendo las secuelas del COVID. Él hablaba pues de que su día a día es un antes y un después de haberse contagiado, que su vitalidad ya no es la misma, y a mí también me sorprendió que de todo ese listado de cosas que padecía en su día a día no nombró ninguna secuela respiratoria, era más muscular, hablaba de la rodilla, los hombros. Entonces, vosotros, ¿qué os encontráis en el catálogo de secuelas COVID? ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, a ver, el COVID persistente es un síndrome muy amplio, ¿eh? De hecho, todavía no está claro qué es el COVID persistente. Es decir, igual que la pandemia nos ha regalado este virus, que todavía no lo acabamos de entender, con una serie de síntomas, etcétera, agudos, que no los acabamos de entender por las mismas y que tampoco hemos llegado a saber tratar perfectamente, pues por las mismas, el COVID persistente es una entidad que todavía no acaba de estar bien definida y bien estructurada. Tener en cuenta que nosotros, los médicos, estamos acostumbrados a conocer enfermedades, la mayoría de ellas que han estado toda la vida con nosotros y algunas de ellas que son un poco más nuevas. Pero es que esto es una cosa que tiene nada. Entonces, primero, hay problemas de definición de lo que es un COVID persistente. Segundo, muchas de las personas que tienen un COVID persistente posiblemente no tengan un COVID persistente y tengan alguna otra enfermedad por debajo que esté produciendo unos síntomas parecidos. Entonces, de momento, lo único que tenemos pues son las guías y son los estudios que se han publicado de lo que parece ser el COVID persistente. Y son un montón de síntomas a diferentes planos, plano psicológico, plano físico, y con mucha tipología de síntomas que se perpetúan en el tiempo, algunas mejoran en muy poco tiempo y otras, después de 3 años, la gente sigue dando vueltas. Yo creo que efectivamente hay que diferenciar entre el COVID persistente y las secuelas. Las secuelas son las que quedan después de una grave enfermedad. De una neumonía. Las secuelas respiratorias son después del que han tenido neumonía. Hay que diferenciarla y para eso hace falta un buen diagnóstico de expertos como vosotros para diferenciar una causa de la otra. Porque efectivamente, como dice Víctor, no se sabe exactamente lo que es el COVID persistente o prolongado. ¿Es que el virus sigue en el organismo o es que se reinfecta? ¿O es que tiene debajo una patología subyacente que facilita por inmunodepresión o lo que sea, sobre todo la reinfección? Efectivamente, no se sabe y es una entidad nueva en la que se está investigando, pero hay que diferenciarlo de las secuelas. Una de las posibles causas o que pueden hacer aparición de estos síntomas es una respuesta inmune exagerada. Correcto. Entonces, ya no es tanto la infección en sí, sino la respuesta que ha generado, y que eso es muy variable dependiendo de las personas. Hay personas pues, que la respuesta inmune es normal y otras es muy exagerada, y es ahí donde puede perpetuarse. Y sobre todo estamos viendo muchos casos pues, de cansancio extremo, dolores musculares. Esto es lo que más, por lo que más se suele consultar. Estamos obligados a descartar otras causas. Y a veces, y ya cuando no encuentras la causa, puedes atribuirlo. Está alrededor de entre un 6 y un 10% de los casos, y no tiene nada que ver con los pacientes que han tenido neumonía y que
desarrollan fibrosis, que esto es al final los que van a tener una secuela con dificultad para respirar, con necesidad de oxígeno y que son, digamos, que cosas un poco diferentes. Desde luego, una de las cosas más difíciles era que el COVID no tenía un patrón para todos igual, entonces es mucho más difícil atajarlo y erradicarlo, ¿no? Otra de las preguntas que se hacen muchos de los ciudadanos es la gripe. Hemos visto que se han dado semanas atrás y todavía ahora una oleada de gripes, todo el mundo contagiado, y todo el mundo se preguntaba si esto es a consecuencia de no llevar mascarillas y de que las restricciones pues hayan mermado. Y también la gente se pregunta si esta incidencia mayor también se da porque hemos perdido a lo mejor inmunidad en ese sentido. ¿O vosotros qué opináis al respecto? Bueno, estamos en un entorno virológico muy alterado después de lo que ha pasado, que por varias cosas. Primero, por la propia incidencia tan bestial de un virus tremendamente contagioso que ha desplazado por completo a otros virus, y luego por la relación directa del aislamiento, de llevar mascarillas, etcétera, etcétera. Siempre hemos tenido, y ahora tenemos también, el problema de los niños. Los niños están actuando como reservorios de todos esos virus. En este invierno los niños pequeños han estado infectados por 2, 3, 4 virus a la vez y se han comportado, y son los que han estado mandando las infecciones a la población adulta. Y todo eso, vamos, seguro que es por el COVID, seguro que es por el COVID. Totalmente de acuerdo. El virus de la gripe no siempre es el mismo, también muta, y por eso las vacunas no son siempre las mismas. Yo creo que aquí lo que hay que insistir, no sé qué pensáis vosotros, es que la sociedad se tiene que vacunar, la gente se tiene que vacunar de la gripe, y la tasa de vacunación de la gripe es inferior a la tasa del COVID de vacunación. Es decir, hay que llamar la atención de nuevo, porque hay una cierta resistencia a vacunarse de la gripe, no sé por qué, y de luego la vacuna de la gripe salva muchas vidas también. Bueno, es que este invierno la gripe ha hecho mucho más daño que el COVID, así de simple, así de simple. Y de hecho la gripe se ha comportado de una manera muy rara, porque hemos tenido en su día, cuando tocaba a principios de enero, una epidemia de gripe, que era fundamentalmente la gripe A, pero es que hace... la B. No, la A. No, ahora ha pasado a la B. Y ahora tenemos hace una semana y media o así se hizo el pico de la B. Hemos tenido 2 epidemias de gripe dentro de un verano, dentro de un invierno, con 2 gripes diferentes. Claro, que es un comportamiento totalmente... Eso también, nunca lo habíamos es rarísimo, tenido así. y eso lógicamente tendrá que ver con el COVID. No sabemos de qué manera directa, pero tendrá que ver. Yo lo pasé la semana pasada y estaba agotada, o sea, no me lo podía creer. De hecho, no empecé a medicarme porque dije, bueno, 3 días de subida y 3 de bajada, esto es así desde que soy pequeña. Me tiré 10 días en casa, súper floja, muy difícil, y veía cómo en mi entorno la cosa era igual. Es que la gente piensa que la gripe es un catarro, y la gripe es una cosa muy seria y dura mucho tiempo. Pacientes vacunados de la gripe durante 15 años no padecen la gripe. Y o la padecen con menos... mucho más difícil. Sí. Por tanto, yo aconsejo desde aquí y desde el debate, ¿estáis de acuerdo? En que la población, sobre todo mayor, de 60 a 65 años y otros grupos más parecidos, se debe vacunar todos los años. Llegados a este punto, también me gustaría hacer una reflexión hacia el futuro, ¿no? La pandemia nos ha dejado muchas lecciones y muchos retos también. Plantearnos si en una situación similar a la que vivimos hace 3 años, que no nos imaginábamos que iba a llegar y cualquier cosa puede suceder, pues en un momento como este estaríamos preparados, se han puesto los mecanismos, hemos hecho los deberes en ese sentido para que si pasa algo similar estemos más preparados. Yo creo que se ha avanzado bastante en el sentido, por un lado, de que hay una alerta y hay una vigilancia epidémica por parte ya de salud pública. Hay un sistema nacional de vigilancia también del COVID y de futuribles epidemias, y sin embargo hay que insistir más en desviar presupuestos
de los hospitales hacia primaria y hacia esos sistemas de vigilancia. Salud pública y atención primaria son fundamentales para reducir el impacto de posibles nuevas epidemias. Los hospitales se han reforzado, pero todavía faltan medidas para adaptarse a prevenir circunstancias caóticas como las que se padeció, en la que Europa, no España, tuvo que recurrir a China para traer mascarillas. Es algo que llama la atención. Entonces, y os acordáis de las situaciones kafkianas que se vivió y de cómo algunos se beneficiaron de sus relaciones políticas y sociales para, a través de caminos corruptos, traer material de China. Por tanto, yo creo que la misma Unión Europea está ya tratando de influir en los países europeos de la Unión para tratar de prevenir las circunstancias. No obstante, aún no estamos todavía en el nivel adecuado para prevenir esa situación. Yo creo, no sé si esta situación, a ver, hemos aprendido mucho, pero creo que siempre aparecerá de forma diferente y además es una situación que siempre nos va a venir grande. Además ya tendremos cosas aprendidas que por otro lado tampoco serán beneficiosas, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Medrano que mientras que la atención primaria no esté solucionada no vamos a ser capaces de hacer frente a otra pandemia, porque son la base y es lo más importante. Es decir, si ellos están bien, nosotros estamos bien. Y creo que ahí es donde ahora mismo tenemos una importante lucha para poder asumir eso. Bueno, yo me satisface que desde la atención hospitalaria, como vosotros, defendáis a la primaria. Totalmente. Porque la primaria lo está reclamando. Y es que desde que aparece el sistema sanitario español, los presupuestos han ido destinados al hospital, mayoritariamente, porque no había prevención, no había salud pública, era todo el tratamiento ya a posteriori, las complicaciones propias de la evolución alargada de patologías mantenidas. El presupuesto de atención primaria, sabéis que está por debajo del 15%, lo manejan las comunidades autónomas, pero en general está más o menos por ahí abajo. Y la Organización Mundial de la Salud pide que se alcance por lo menos el 25%, de tal manera que mientras eso no se haga, atención primaria va a seguir reclamando. Yo pertenezco más al mundo hospitalario, pero va a seguir reclamando porque es que así no puede seguir, aparte de la recarga burocrática que tiene también los de primaria. Bueno, yo a tenor de lo que habéis dicho, para resistir a una pandemia, para utilizar todo lo que hemos aprendido, tenemos que tener una sanidad envidiable y tenemos que tener una población envidiable y unos políticos envidiables. Si no, no estamos preparados para una siguiente pandemia. Y yo creo que ya está respondido. Pero por lo menos siempre estaremos mejor preparados de lo que estábamos hace 3 años. Víctor, de acuerdo, pero es un tema para filosofar. Sí, totalmente. Si viene el mismo COVID, pero como venga otro... Claro, es que vamos a ver. Los políticos reflejan la realidad de la sociedad. Sí, claro. Esos son españoles que están aquí en la calle de Crevillente, en el Carrús, en Madrid y en Barcelona. Lo mismo que los hospitales. La actitud de los médicos y los sanitarios de los hospitales refleja la actitud general de la población. Si se respeta y nos respetamos, si se pagan los impuestos, que también hay que pagar impuestos, porque si no, ¿cómo se va a pagar el aumento de los presupuestos para la sanidad si no salen de los presupuestos adecuados? Por lo tanto, eso del político es envidiable, me remite a la actitud social del conjunto del país, pero que se sale del tema en el que estamos hablando, porque sí que nos gustaría acercarnos un poco a un nivel de mayor respeto social.
Sí, desde luego. Que no quede la idea que, no, o sea, yo creo que sí que hemos aprendido mucho, y que a nivel organizativo iríamos mucho más rápido, pero que falta para poder decir estamos preparados. Y ahora sabemos mejor los recursos, hasta dónde se puede tensionar el sistema, más o menos los tiempos de respuesta de gestores y de políticos, etcétera, y entonces pues nunca sería lo mismo, creo que sería mejor. Es decir, si con lo que sabemos hubiera venido otra vez lo mismo, probablemente nos hubiera ido mejor a todos, pero también como sociedad y también en cuanto a comportamiento, pues evitar masificaciones, todo ese tipo de cosas, nos hubiera ido mejor en todos los planos. Pero también esto es como una catástrofe climática o una catástrofe, un terremoto. Preparado. Es decir, podemos tener los mejores bomberos, podemos tener los mejores perros de búsqueda, pero es un terremoto que se carga cientos de miles de casas, y entonces pues quizás es un poco... Quizás creer que vas a poder luchar contra una cosa de esas es un poco pretencioso, porque realmente es una pandemia mundial. Pues llegados a este punto, agradeceros a los tres que hayáis venido hasta el debate a hacer esta reflexión, esta radiografía después de estos 3 años de COVID, de 3 años de pesadilla, y sobre todo que nos sirva también de lección para que en el futuro pues sea mejor y que hayamos aprendido de todos estos retos a nivel mundial. Gracias a los tres. Muy bien, muchas gracias. Y también a los espectadores que están al otro lado de la pantalla y que nos ven una semana más. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.